Bienvenidos una vez más a Zona de Investigación. Hoy tenemos el placer de tener un invitado que la verdad que después de escucharlo y después de ver este programa, para los que no conocen lo que él va a exponer, es un antes y un después en la manera de ver la realidad, ¿no? Ahí se me está acoplando. Entonces, lo voy a pasar a presentar. Él es Sergio Manuel Pop, es arquitecto, terapeuta, experto en PNL, hipnosis ericksoniana y muchas cosas más. La verdad que es una persona muy preparada. No sabía si decir preparado porque sé que esta es una palabra que tiene sus cositas también, pero ahora lo vamos a ver. Si estás preparado, te quedas parado y entonces no Exacto. avanzas. ¿Cómo estás, Sergio? Un Hola saludo grande Uriel, para vos. encantado. Gracias por llamarme a tu espacio y aquí estamos para una charla que dure lo que dure y que podamos aportar algo para los demás, porque esto es para todos los demás y al mismo tiempo que hablo, pues se me viene información que lo damos en abierto para todos y lo importante es que sea útil para los demás. Es decir, si todo lo que decimos nada es útil para ti, entonces no vale. Es decir, algo de lo que decimos te tiene que ser útil para tu vida, para que lo puedas aplicar, ponerlo en práctica y si funciona, pues fantástico, porque lo importante es que podamos mejorar nuestra vida y podamos hacer realidad algo distinto de lo que nos enseñan los medios de comunicación, de que la vida es un desastre, que somos un desastre, que somos culpables, que lo hacemos todo mal y el sistema es el que nos tiene que vestir, porque no sabemos ni ponernos los pantalones, como quien dice, es decir, que no valemos para nada. Pero sí que nos quieren para todo, es decir, no valemos para nada, pero nos quieren para todo. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que valemos realmente. El sistema no vale para nada, somos nosotros los que valemos, porque dándolo todo, el sistema prevalece con nuestra energía y con nuestro esfuerzo. Adelante, Uriel. Exacto, es así tal cual es toda esta planificación, ¿no? Que hay detrás por estas, por así llamarlo, entidades que gobiernan tras las sombras y que siempre están ahí intentando, bueno, exprimirnos al máximo, ¿no? Quiero contarle a la gente que vos hiciste una investigación muy impactante, ¿no? Acerca de algo que nos afecta en el día a día, como es nuestro lenguaje, nuestra manera de expresarnos con los demás y con todo el mundo, ¿no? Quiero que nos cuentes un poco cómo es que llegaste a investigar el lenguaje y qué descubriste, ¿no? Pues mira, yo empecé, es como una convergencia, es decir, empiezas poco a poco a entrar en llegar a una síntesis. Ya he comentado el tema de cuando vi el mensaje de Rihanna en televisión, entonces ahí divisé, si se puede decir ahí, el mensaje encriptado de Inanna, y entonces ahí es cuando yo me pregunté de qué interés puede tener el sistema de volver a meternos ídolos de hace 6, 7, 8 mil años. Entonces yo me pregunté por qué. Entonces yo vi que si nos siguen metiendo información de hace 6 o 7, 8 mil años, es decir, que toda esa información la tenemos registrada. Porque si nos siguen presentando deidades o simbologías o arquetipos de Egipto, de Babilonia, de Asiria, de incluso de Sumeria, es porque esos mensajes los seguimos teniendo registrados en nuestro código genético, en nuestra información, registrados dentro de nosotros. Vamos a dejar que están registrados dentro de nosotros. Yo lo llamo la memoria celular y ya está. Entonces, en ese momento yo dije, pues entonces si nosotros tenemos memorizado toda esa información, porque lógicamente nosotros somos el sumatorio de todos nuestros antepasados, y si estamos vivos, nosotros venimos de la suma de estos seres humanos que son semíticos, y puede que incluso camitas, que son los que están en África. Entonces,
vamos a ver qué información movían entonces. Y entonces yo no empecé directamente con el sumerio, a mí me vino la información de empezar un poco porque yo veía incoherencia dentro del lenguaje propio hispano. Yo lo llamo hispano porque así nos sentimos todos unidos, el castellano, el español, pero yo lo llamo hispano. Y entonces yo ahí vi que habían que las mismas reglas gramaticales ortográficas se contradecían con lo de a, con los prefijos, que quiere decir una negación, pero luego cómo puede ser una negación y esa palabra supone una afirmación. Entonces, ¿cómo me niegan una afirmación? Entonces, si me niegan una afirmación, se me queda en una negación. Es decir, menos por más, si nos vamos a las matemáticas, menos por más es igual a menos. Entonces, nos están anulando, nos están negativizando una afirmación que entonces se vuelve negativa y entonces se nos anula. Y entonces yo me di cuenta que este era el programa que se nos insertaba en nuestra memoria celular y entonces todos nuestros propósitos se nos negativizaban y entonces se anulaban. Y no solo se nos anulaban, sino encima se nos volvía en contra, como nos ha pasado a todos, que hemos tenido muchos deseos. Es decir, cuantos menos deseos tienes en el sistema, pues menos te estrellas, si se puede decir así, porque menos te enfrentas a unas contradicciones que están dentro del propio programa programa lingüístico, preparado para mí por otros que digamos que no nos corresponde a nosotros. Es decir, el programa lingüístico, Uriel, no lo ha preparado el ser humano o el pueblo, vamos a dejar la sociedad, el pueblo como nosotros lo conocemos. El programa lingüístico lo ha preparado una jerarquía u otros que han tenido la capacidad de prepararlo como si fuera un software, como lo digo yo, y nos lo han insertado como en nuestro disco duro. Y así es. Y hablando de estas personas o entidades que prepararon este sistema, ¿no? ¿Hay alguna forma de conocer quiénes son o se mantienen Mira, totalmente en las sombras? Mira, se mantienen en la sombra porque son una sombra, solo que chupan en nuestra luz, porque se juegan con la polaridad. Pero lógicamente la información se la dan ellos mismos. ¿Por qué? Porque para nosotros poder estar sometidos a o para seguir un programa, nos tienen que insertar el programa. Solo que lo hacen de una manera encriptada para que no podamos detectarlo. Pero lógicamente, si tú miras, ¿cuál es la única entidad? Es decir, ¿cómo han podido, cuál es la única entidad, aunque sea mitológica, que ha puesto de acuerdo o que está insertada en toda la mitología o en toda la tradición de todas de las distintas sociedades o culturas o grupos sociales a nivel mundial? Pues son los dragones, la cultura dragón. Es decir, ¿y quién tiene la capacidad de hacer eso? Pues alguien que tenga la capacidad de manejar a nivel global el planeta. Muy bien. Y entonces, Entonces, para poder hacerlo hay que tener la capacidad para manejar a nivel global el planeta y te dan esa información, es decir, son ellos mismos. ¿Por qué? Porque yo voy a mostrar una imagen o voy a proyectar una imagen de quién yo soy a nivel global para poder programar a todas las deidades y decir quién es vuestro Dios, quién es vuestro jefe, quién manda de vosotros, que es el dragón. Pero al mismo tiempo voy a ponerme en una percepción paralela, es decir, al lado de vuestra percepción, para que yo no pueda detectaros. Como si estás en una granja, nunca mejor dicho, que los animales que están en la granja ignoran completamente qué es lo que hay en la ciudad. Y cuando van a la ciudad, van envueltos en un paquetito en el vacío, ya sacrificados en un camión, en un camión frigorífico, y ya van a los supermercados. Es decir, y más o menos es así. Es decir, los animales que están en una granja apenas pueden saber o apenas pueden ver de quiénes son sus dueños, porque sus dueños no están allí, sus dueños están en una ciudad. Y cuando llegan a la ciudad ya están sacrificados, es decir, nunca van a tener la capacidad de conocer a sus depredadores o a sus verdugos.
Pues fractalmente eso es lo que está pasando con la humanidad, y no hay más. De una manera distinta, de una manera más sofisticada, de una manera que nosotros hasta ahora no hemos podido conocer cómo funciona esto. Pero ya empezamos a desgarrar el velo y empezamos a vislumbrar qué es lo que está pasando con nosotros y qué es lo que ha pasado con nosotros. Y viendo lo que ha pasado con nosotros, podemos estar viendo lo que está pasando en el presente con nosotros, y ahora estamos en un momento de poder cortar con esta situación y cambiar el rumbo de nuestra dirección, de la dirección que íbamos tomando hasta ahora, y poder coger una nueva dirección que sea más acorde a nosotros y poder recuperar nuestra autonomía. Recuperar nuestra autonomía. Uriel. Sí, es muy importante esto que decís de la dirección hacia donde vamos, ¿no? Y creo que también es importante recalcar, y habría que ver, y me gustaría que le cuentes a la gente que te está mirando, qué impacto pueden tener las palabras o incluso la interpretación de estas palabras en la vida diaria de cada uno y de la humanidad, ¿no? De esa dirección hacia donde nos dirigimos y nos venimos dirigiendo hace miles de años. Mira, el impacto de las palabras hay dos maneras. Uno, como lo tenemos programado a nivel en la memoria celular, y nuestro cerebro siempre constantemente nos está hablando, es decir, entonces está resonando en nosotros. Primero, entonces en el momento que nosotros damos una orden, pero lo verbalizamos de una manera específica, con unas palabras específicas que generan una onda específica, entonces cuando nos hablamos a nosotros mismos nos reverbera de una manera, entonces el resultado a plazo corto siempre es como nosotros lo tenemos previsto, pero a nivel programante con nosotros mismos, cada vez, cuanto más tiempo pasa, más se nos distorsiona. Entonces, si nosotros somos interiormente nuestra realidad es una proyección de nuestro sentir interno, cuanto nosotros nos programamos en el tiempo para tener una proyección en nuestra realidad X, esta palabra, esta invocación interna, al distorsionarse, a más tiempo pasa, esta proyección que vamos a tener en el exterior va a ser distorsionada. Entonces, por eso ha sido muy difícil o casi imposible poder recoger los frutos de nuestros deseos o de nuestras intenciones. Porque al programarlas con unas palabras distorsionadas, lo que hace es reflejarse en una realidad distorsionada y nunca acorde a nuestros deseos. Y esto pasa al mismo tiempo cuando nosotros hacemos lo mismo con un interlocutor, con un espejo, con alguien que tenemos delante. Es decir, en un momento, en un plazo corto, cuando damos una orden, el interlocutor entra en conexión con nosotros. Pero a medida que pasa el tiempo, se empieza a desconectar del mensaje primario y entra con la interpretación secundaria, que es la que está plasmada en su memoria celular, si se puede decir así. Y entonces la réplica de este interlocutor con el tiempo va a ser distinta incluso a la réplica que él tuvo en un momento cercano. Porque las palabras con las que nosotros nos programamos y programamos a los demás o nos comunicamos con los demás, con el tiempo se van distorsionando porque ya por sí están distorsionadas. Claro, porque no, quería decir que entonces es como que estos métodos de programación se van modificando, ¿no? O simplemente se arrastra. Se han ido modificando semánticamente, es decir, su significado original no tiene nada que ver con el significado actual, y entonces han ido cambiándose de un momento a otro, es decir, y nos han ido programando con palabras que no tienen nada que ver con su sentir, con su significado original. Y entonces en el momento que tú conectas con tu memoria ancestral, es cuando que esa resonancia comienza a distorsionar en ti, a vibrar de una manera distorsionada, das una orden errónea y la repercusión, y
y la proyección de esa orden que tú estás dando es una proyección en coherencia en su momento, que no tiene nada que ver con la coherencia actual. Entonces esas palabras, por ejemplo, algo sencillo que siempre he comentado, no hace 8.000 años quiere decir luz y no ahora quiere decir una negación. Entonces cuando tú dices no, para poder negar algo es correcto porque estás apagando la luz, pero cuando tú quieres encender la luz a un proyecto tuyo, si no le puedes, la única manera para poder encenderlo le dices no y entonces se apaga. Y entonces todo lo que tú dices para poder generar, activar un proyecto tuyo, programarte un proyecto tuyo, no encuentras la palabra adecuada, porque la palabra adecuada para poder activar un proyecto tuyo es no. Y entonces nunca se activa. Nos han desactivado, digamos, han dejado activo todas nuestras negatividades, nuestras negaciones, nuestra parte oscura, nuestra oscuridad, y con esa simple palabra, y nuestra parte de creatividad, nuestra parte de luz, nos lo han apagado. Porque la manera para poder encender nuestra creatividad, encender nuestra proyección en nuestros propósitos, hay que decir que no. Y si es no, se vuelve a apagar. Y entonces siempre nos han dejado en la parte oscura. Digamos, de mitad para la oscuridad. Nunca hemos podido ver la luz en nuestras vidas. Ni nosotros, ni nuestros antepasados. Excepto los que se han vendido al sistema, y entonces el sistema sí que les ha proveído de una lamparita que está alimentada con nuestra luz. Puede ser que tenga algo que ver también el significado de la palabra Lucifer, que es el portador de la luz, con esto claro, que la palabra estás diciendo. Lucifer es el portador de la luz, pero si tú quieres estar con la luz te tienes que unir al dragón, porque lógicamente la imagen es la del dragón, la del Draco, la del ser reptiliano o del gen serpiente o como lo quieras llamar. Entonces normalmente te dicen, si tú quieres luz, únete conmigo. Si no quieres, y si no te unes conmigo, te vas a la oscuridad. Es decir, los seres oscuros se han iluminado con nosotros y nosotros nos hemos ido a la oscuridad de estas entidades, porque nos han robado la luz. Es como si te roban la plata y te tiran a la calle. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí. Ellos te roban la plata. Imagínate que ellos tienen acceso a tu cuenta corriente y cada mes, cada final de mes, todo tu trabajo, ellos se llevan tu dinero y tú sigues viviendo en la calle. Y ellos están viviendo en tu casa con tu dinero. En este caso, el dinero sería nuestra energía, básicamente. Es decir, simboliza nuestra energía, pero el dinero realmente es una simbología y nuestra energía es algo real. Claro, nuestro dinero es una representación de nuestra energía. Lo han hecho una representación de nuestra energía, pero realmente el dinero no vale para nada, pero realmente estamos atrapados por el dinero. Solo que todo comenzó a través del oro, es decir, si se puede decir. Es decir, antes del dinero estaba el oro, primero nos enseñaron el valor al oro, valoramos el oro, luego empezaron a poner el dinero en vez del oro, empezamos a valorar el dinero, que tiene un valor más simbólico que el oro, porque el oro era más tangible. El oro está desapareciendo de nuestro campo de visión, se supone que está en algún sótano que tampoco está, y el dinero pues lo tenemos en nuestros bolsillos y ahora a ver quién se separa del dinero. Es decir, todo el mundo sabe que el dinero es mentira, todo el mundo sabe que el dinero es un arquetipo, es una simbología, todo el mundo sabe que el dinero es un mero papel con la imagen de cualquiera, de tu abuelo, de tu primo o de una persona que no conoces, pero nadie se puede separar del dinero porque está atrapado. Estamos atrapados simbólicamente y entonces estamos dominados. Así es. Contanos cuál es el significado, vos hablabas del oro por ahí. ¿Qué significa exactamente oro y qué significa el título de tu libro, Monor, Monur?
que, que le Mira, diste nombre, ¿no? si nos vamos al origen del origen del origen, la O es la partícula y la R, es decir, el momento que tú la R la estás invocando, imprimes velocidad. Entonces, la O sumada a la R, OR, supone darle movimiento a la partícula. Sería como darle a la cámara y estás moviendo, estás generando el movimiento, estás accionando lo que es la energía, más o menos condensada, pero estás accionando. Entonces, OR es una palabra muy importante, si se puede decir, una invocación muy importante. Olvídate del significado, porque la O es una, digamos, es una manera de particularizar, es decir, hacer condensar esa energía, y la R es le dar velocidad. Hay una palabra, digamos, si tú quisieras mover, es decir, por invocación, es decir, que luego le das un sentido, por invocación, si tú le quisieras dar una palabra que, digamos, o una invocación que fuese del más alto nivel, del más alto rango, sería ROR. R-O-R, ROR, porque le estás dando la mayor velocidad a la partícula y entonces estás imprimiéndole una gran velocidad a la creatividad tuya. El sistema sabía eso y ha dado una palabra ha puesto una palabra que se llama error, si tú te das cuenta. Error. Lo ha hecho con Exactamente. todo el propósito, lo ha hecho con toda idea para que nunca tengamos acceso a la máxima creatividad. Porque R o R es una manera de darle, imprimir lo máximo, digamos, imprimir a nuestra creatividad o acelerar al máximo nuestros propósitos a nivel de invocación, a nivel de invocación vibratorio generado por nuestra boca, por nuestras cuerdas vibracionales, por nuestras cuerdas vocales. Entonces, OR quiere decir, en su origen, primariamente, quiere decir luz también, digamos, se unió posteriormente a Nor, y de ahí salió la palabra Nor. Y es una manera de generar luz. La N, la N es una, visualmente, digamos, simboliza lo que es la onda, es decir, una N, si tú miras visualmente, gráficamente, es como si fuera una onda. La O es la partícula y entonces es como que de la onda pasas a la partícula y luego tienes la R que mediante invocación le imprime velocidad. Es como si ponerle ruedas a no. Tú le pones no y la R lo que haces es ponerle ruedas a la no. Y entonces NOR es una manera de darle velocidad. Claro, la palabra R o R, la R es como ponerle 4 ruedas. Le pones 2 ruedas detrás, le pones 2 ruedas delante y tienes la O, que es la partícula, y entonces tienes un vehículo. Tienes un vehículo. Entonces, ROR, si tú invocas ROR a cualquier pensamiento, tú le estás imprimiendo una velocidad. Dirígelo bien y entonces puedes llegar a tu propósito lo más rápido posible. Lo solo que no sé si has visto en mis grabaciones anteriores, que está el número 4 al final y en el número 10 de la caja de Pandora, hay que cortar con el significado de error, que nos lo han metido para que nunca pudiésemos actuar en coherencia con nuestra creatividad, con nuestras herramientas, que es el habla, la visión y nuestras manos a nivel físico. Al final lo que han hecho es nos han coartado, nos han bloqueado nuestras capacidades creacionales y al final solo han dejado que podamos actuar manualmente el sistema. Claro, estamos totalmente limitados Nos han a limitado eso. la mediocridad, ¿no? A ir cada vez en el plan de la destrucción, que es a eso lo que parece la humanidad
mediante Y en todo el tipo de cosas. y en el plan de la acción nos han limitado a la acción manual, es decir, nos han dejado destruir, es decir, para la destrucción sí que nos dejan que con nuestro pensamiento, con nuestra palabra, con nuestros actos podamos destruir, pero para crear nos han limitado solo a la creación manual, porque la creación a través de nuestra invocación o de nuestra programación holográfico vibracional, si se puede decir así, está totalmente bloqueado, que es nuestra glándula pineal y nuestra glándula pituitaria. Claro, la pineal está calcificada, ¿no? Digamos. Lo solo que si tú piensas que está calcificada, se va a calcificar. Ya es hora de que empecemos a cortar, digamos, a proponernos a abrir nuestra glándula pineal, a proponernos a abrir nuestra glándula pituitaria para poder conectar con la creación, para poder interactuar con el mundo cuántico, con el mundo creativo y empezar a ser creadores de verdad, es decir, co-creadores, es decir, co-creadores, es decir, entrar, si se puede decir, en la divinidad. Porque para poder entrar en lo que nosotros entendemos por divinidad, es decir, empezar a interconectar, interactuar con el vacuo, que se llama, que no está vacío, aunque se llame vacuo, tenemos que estar sincronizados y bien dirigidos y bien abiertos lo que es la glándula y bien activado lo que es la glándula pituitaria y nuestra glándula pineal, las dos. Entonces, ¿es cierto esto de que hay sustancias también que modifican el funcionar de la glándula pineal o es solo a nivel mental, digamos, que uno tiene el total control de lo que de lo que se hace con esta glándula y de cómo puede actuar sobre nosotros y sobre nuestra vida? Mira, la peor sustancia es nuestra creencia. La peor sustancia es nuestra creencia. Y Excelente. si tenemos una creencia, es decir, la creencia de los chemtrails habilita y abre un espacio para que ocurra lo de los chemtrails. La creencia de, por ejemplo, del cambio genético de Monsanto, que ahora está esa alarma social que la está generando el sistema con esta empresa de Monsanto. ¿Y sabe lo que quiere decir Monsanto? Mundo dragón. Porque San, Chan o Can viene quiere decir dragón, viene de la palabra Can, que es el gran Can, que quiere decir el gran dragón, y en Chan se está utilizando en China, en Oriente, y San en Occidente. Santo quiere decir to o do, es el do, quiere decir hecho, el acto de la draconización. Entonces, ser un santo quiere decir draconizarse. Entonces, mon es una palabra que de ahí viene la palabra mundo o el mon, que se ha unido a diferentes fractales lingüísticos. Y entonces, mon santo quiere decir el mundo dragón, la draconización. Entonces, ellos están jugando con el cambio genético. Ellos nos están metiendo la creencia que Monsanto nos están cambiando genéticamente. Y si nosotros aceptamos que esto ocurre, ocurrirá. Porque Monsanto quiere decir que nos draconizamos. Es decir, son todos mensajes subliminales en coherencia para que reverberen y entren en resonancia con nuestra memoria celular y que nosotros ejecutemos fielmente a pesar de nuestros deseos distintos, es decir, distintos a todo ello, ejecutemos fielmente el programa insertado por estas entidades, que entremos en la draconización, en el paradigma de ellos para que entonces ellos puedan usurparnos genéticamente, que ese es el gran plan de estas entidades, la usurpación genética por parte del dragón. Entonces, es muy interesante lo que estás revelando, ¿no? Esto de que santo significa Draconización. draconización y cómo esto también puede San, influir san, sobre las san, religiones. san quiere decir dragón, san, chan. A ver, dragón tiene múltiples, nos han insertado múltiples palabras
que convergen en un mismo punto, en un mismo significado, que es dragón. Uno de ellos es San, otros es Chan y otros es Kan. En este caso cogemos el fractal de San. San unido a Do, que es Do quiere decir, en nuestro código fuente quiere decir acto, hecho, lo que es el Do, que en la escala musical el Do es la primera nota musical, pero vuelve a acabar en el otro Do. Es decir, de escala a escala vas de Do a Do. Hay una escala superior. Entonces, santo quiere decir draconización o draconizado, mejor dicho, draconizado. Santo quiere decir draconizado y mon quiere decir mundo. Entonces, monsanto quiere decir el mundo draconizado. Entonces ellos nos están metiendo esa alarma que va a haber un cambio genético, que ellos están creando el cambio genético a través de la alimentación. Pero lo que ellos quieren es que nosotros nos creamos esta mentira. Y entonces, en el momento que nosotros, mediante la alarma, nos comamos esta mentira y nos lo creamos, vamos a empezar a creativizar esa mentira. Y entonces ahí había la posibilidad, que ya no lo hay porque ya la monada ya está despertando, de que el mundo se haya draconizado y entonces hayamos entrado en el paradigma draco y entonces la humanidad como tal, como la entendemos, que no se dice humanidad, se dice monada, pues se hubiese perdido para siempre. Claro. Entonces, esto que vos contás también tiene un gran impacto en lo que es la religión, ¿no? Supongo que habrá mucha gente creyente del otro lado que nos va a ver. Contanos un poco, entonces, las religiones, como se preveía, que es todo un engaño también, ¿no? Digamos, es toda una manipulación, están también, por supuesto, ligadas al dragón, ¿no? Es decir, la economía lo que intenta es manejar a la población humana y la religión lo que ha hecho es manejar las creencias, es decir, el acercamiento, el perverso acercamiento hacia el dragón. Es decir, y ellos a través de varios programas han intentado draconizarnos. Uno ha sido lo que ha sido cuando nos quemaban, digamos, en la Edad Media, nos declaraban herejes, es decir, cuando la herejía, es decir, había maneras, han programado, han realizado varios programas distintos para draconizarnos. Y uno de ellos ha sido la santificación. Santificación quiere decir la draconización y ser un santo quiere decir ser un ser draconizado. Pero una cosa quiere decir que se haga simbólicamente y otra cosa que se haga materialmente en nuestra realidad, en nuestro fractal, que aún no ha ocurrido y que ellos estaban esperando que ocurra. Y que ya os puedo decir que nunca va a ocurrir porque ya la monada está despertando y se acabó esta mentira. Es decir, esta mentira que nos intentaban inculcar para que se haga realidad, porque si una mentira tú te la crees, luego se hace realidad, esa mentira nunca va a ocurrir porque ya el juego ya está desvelado. Y en el momento que la trampa ya está detectada y revelada, o desvelada, mejor dicho, esa trampa ya no se pisa, se acabó. Esa trampa ha perdido toda su energía, toda su fuerza y se acabó, está desmantelada. Así que el mundo no se va a draconizar porque el mundo ya no quiere ser santo, ni se quiere santificar, ni quiere pasar por ese dolor para llegar a esa situación de la draconización. Entonces, Bien. con lo que vos decís, lo interpreto como que no hace falta cambiar la manera de hablar cuando uno ya incorpora el significado real de lo que son las palabras, ¿no? La intención, digamos, con la que uno dice esas palabras y las comunica. Yo te comento, Uriel, lo que yo he podido, porque a medida que yo voy transmitiendo, a medida que yo voy lanzando mensajes, me vienen unos nuevos, porque todo es una evolución y yo estoy evolucionando con todos, es decir, yo tenía un grado de evolución, pero en el momento que he sacado el mensaje voy
voy dando unos saltos evolutivos y todos vamos a la par. Entonces, la solución que yo he encontrado ha sido de cortar con todos los significados antiguos, que actuaban como parásitos en la actualidad. Es decir, guardemos los significados actuales, conozcamos los significados de estas palabras en tiempo pasado y cortemos con ellos y quedémonos con los significados actuales para poder entrar en coherencia. Exactamente. Quería hacer hincapié en, vos hablaste de la negación, del impacto que tiene la palabra no en nosotros. Quería saber, y que le cuentes a todos, ¿cuál es el verdadero significado de la palabra prohibido? Viste que se ven muchos, muy usualmente, que nos prohíben esto, nos prohíben lo otro, nos viven prohibiendo casi todo, entonces me Pues gustaría mira, que le cuentes. Ivo es una palabra que quiere decir en babilonio, porque nosotros tenemos en nuestra memoria celular, también tenemos el babilonio insertado. Ivo es una palabra que quiere decir actuar desde el corazón. Más que amor, quiere decir actuar desde el corazón. Porque, por ejemplo, el coraje también quiere decir actuar desde el corazón. Es una palabra muy importante, porque no solo es amor, es actuar desde el corazón. Y el coraje, la voluntad, las ganas, esa actitud positiva, se une con el corazón. Entonces, van uniendo los fractales, que es una regla que nosotros no conocíamos y los lingüistas ortodoxos la niegan, pero a los que somos sensibles a la lingüística y a la emoción sobre todo, damos cuenta, nos resuena, es decir, pro es un fractal griego que quiere decir a favor de, e ivo es un fractal babilonio que quiere decir actuar desde el corazón. Entonces, prohíbo quiere decir estar a favor de actuar con el corazón, es decir, ser un ser amoroso, pero también tener coraje, es decir, tener esa voluntad emocional en plan positivo. Y entonces ellos nos hicieron un jaque mate en su momento que era prohíbo, es decir, no seas un ser emocional, no tengas una empatía con tus congéneres y actúas solo a nivel mental. Que ahí, como te lo hemos podrido totalmente, te lo hemos contaminado, te lo hemos oscurecido, ahí estás en un rango perfecto porque ahí te vamos a poder manejar perfectamente porque nunca vas a poder reconocer emocionalmente a los tuyos. Nos vas a reconocer a nosotros que somos los dracos y somos tus dueños y somos tus amos y somos tus señores. Uriel. Interesante, la verdad que es totalmente choqueante, ¿no? Para los que no conocen esto, porque sin duda es que es muy revelador y es interesante la manera en que nos manipulan, ¿no? En cómo lograron reducir tanto las capacidades del ser humano. A lo que esto me hace preguntarme si en realidad al insertarnos este sistema de lenguaje no adormecieron otras capacidades que podríamos llegar a tener dormidas, como ciertos poderes mentales o incluso la telepatía también, ¿por qué no? Si lo que me surge de la duda es si dejando de hablar, quizás podríamos haber desarrollado otros métodos de comunicación quizás más efectivos y mejores, ¿no? Otras herramientas, por así decirlo. Pues mira, ellos, el programa que ellos hicieron en su momento fue nombrar nuestras capacidades creativas y nombrarlas como si fuera con la palabra magia. Magia. Que mag viene del sumerio que quiere decir vaca, que está asociado a la dragona o a la dracona, que al final son unos seres hermafroditas, pero eso lo dejamos de lado. Entonces ellos nos han metido la idea de la magia y nos la han insertado, es decir, ellos saben que nosotros cuando somos niños tenemos gran capacidad creativa, estamos despiertos
Y ellos nos enfocan, nos ponen delante lo que es la magia. Entonces, nosotros nos atrapamos, entramos en sincronicidad con este mensaje de la magia, porque realmente sentimos que esto es así. Pero ellos luego la magia poco a poco la van apagando, porque ellos dicen que cuando tú entras en la edad adulta, la madurez, la magia es cosa de niños, es una cosa infantil. Y entonces esa magia se desaparece, tú misma la apagas, porque ellos no pueden apagar tus capacidades. Pero ellos, si tú les crees, ellos sí pueden hacer, si tú les crees, ellos sí que te pueden dar una orden para que tú lo apagues, si tú les crees, tú lo apagas. Y al final esa magia se acabó. Y esta poca gente que a partir de los 13, 14, 15, 16 años que siguen manteniendo esa magia, empiezan a llamarlo paranoia o psicosis o neurosis, y entonces tú empiezas a entrar en unos procesos, si quieres, depresivos, en unos procesos, cuando entras en la adolescencia, entras en unas contradicciones, ves que el sistema tiene un rumbo distinto, que es la madurez, que es el ser adulto, que es el ser hombre o el ser mujer, y entonces empiezan a rechazarte. Y entonces entras en un conflicto interno, y entonces es cuando tú puedes entrar en unos desequilibrios mentales, en unos procesos, digamos, puedes entrar en una enfermedad mental, porque entras en una contradicción, porque lo que tú sientes que es no tiene nada que ver con lo que ellos te dicen que es, y los que te rodean, que ya están apagados, te dicen que tú estás mal de la cabeza. Y entonces es cuando tú entras en un conflicto interno y muchas veces entra en una depresión, que es la depresión cuando tú eres adolescente y estás entrando en una etapa que se llama adulta. Y entonces empiezas a sufrir. Y entonces es cuando empiezas a estar marginado por el sistema y por los tuyos propios que sean, digamos, que han entrado en esta especie de adormecimiento, en esta especie de hipnosis, y entonces tú es cuando empiezas a pasarlo mal. Pero es cuando hay algunos que, a pesar de todo ello, sienten dentro de ellos que tienen la razón, y es lo que se llama, que tienen la razón, y eso es lo que se llama la rebeldía. Y gracias a estos rebeldes que esto se puede dar la vuelta. Así que oro para los rebeldes, porque gracias a los rebeldes, a la monada, vamos a poder dar la vuelta a esta situación, digamos, a esta Draco Matrix, como yo llamo, a esta Matrix que es del dragón y no va con nosotros, no va con la monada. Uriel. Exacto. Mencionaste a la Matrix, ¿no? Que es justamente lo que muchos intentan plasmar, ¿no? Intentan más o menos crear un estilo de lo que es la Matrix, ¿no? De lo que realmente significa. Algunos dicen que es una realidad ilusoria creada por software, cosa que me parece muy, muy extremista. Y después está lo que viene siendo más cercano a la realidad, digamos, que es realidad, por así decirlo, que es esta realidad ilusoria que vivimos, la Matrix, que claramente se generó con esto del lenguaje, ¿no? Que es lo que nos adormeció por completo en ella. Yo te comento, Uriel, todo sale de una ilusión, todo sale de una creatividad, pero luego se hace realidad. Ellos normalmente nos han contado todo a medias, es decir, ellos nos dicen, ¿es todo una ilusión? Sí. ¿Es todo una realidad? También. Porque todo lo que sale de una ilusión, todo lo que sale de una imaginación, si tú insistes en ella, si tú tienes una intención de cristalizarla, de que se manifieste, se manifiesta. Y entonces se hace realidad. Entonces, ¿todo es una mentira? Sí. Pero si te la crees e insistes, se hace realidad. Entonces, eso es la Matrix. Lo solo que ellos nos han insertado unas mentiras, y no es porque sean unas mentiras,
es porque nos han insertado mensajes, diseños que no tienen nada que ver con nuestra naturaleza. Y entonces, al no tener nada que ver con nuestra naturaleza, se ha convertido en una matrix. Que una matrix no tiene nada por qué ser malo. Pero en el momento que tú vives en un entorno agresivo, que no tiene nada que ver contigo, entonces sí que se vuelve malo, porque entonces empiezas a sufrir, estás en conflicto. Y es en la situación en la que se encuentra la mónada o la humanidad en los últimos miles de años. Uriel. Muy bien. Es cierto, es muy real esto de que claramente la Matrix no tiene por qué ser algo malo, ¿no? Simplemente que bueno, es esta realidad ilusoria en la que vivimos, que muy bien lo explicaste vos. Perdóname, que te haga un inciso. Tú imagínate Sí, que tienes una habitación digamos, que te mete en una habitación de un fakir. Es decir, la cama tiene pinchos, el sofá tiene pinchos, la pared tiene pinchos. Y entonces, cuando tú buscas apoyarte, es decir, buscas reconfortarte en el sistema, te pinchas y encima sangras y encima tienes dolor y encima sufrimiento y te duele. Pues esta es la matriz en la que nos encontramos. Y tú imagínate que tú sabes que tú puedes crear, tú dices, pero ¿por qué los sofás no son cómodos? ¿Por qué la cama ¿por qué la cama no es cómoda, no es flexible, no es acogedora? ¿Por qué? Porque la habitación es fría, está a 0 grados y no puede estar a 30 grados o a 23 grados, que es la temperatura correcta, 23, 22, 24. Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es decir, lo que pasa es que estamos en una matriz que nos han hecho que la creamos, que está llena de pinchos por todos los lados. Y nosotros entonces hay unos que aceptan, que dicen, no, el dolor es correcto, es decir, el dolor va implícito en nuestra naturaleza, es decir, nosotros tenemos que sufrir dolor y tenemos que aceptar ese dolor. Y hay otros que se han revelado y dicen, no, porque esto no va conmigo, yo no acepto ese dolor. Así que los pinchos hay que quitarlos y si alguien los quiere los pinchos, que se los lleve o se los lleve de regalo. Es decir, yo quiero un sofá confortable, quiero una cama confortable y quiero mi matriz, mi entorno que sea confortable porque es mi deseo, porque es lo que yo deseo y siento que yo tengo derecho. Y si siento que tengo derecho, es correcto y es coherente y es propio de mí tener lo que yo deseo y lo que yo quiero. Así que así sea. es por Uriel. eso que se dice que, bueno, somos seres creadores, ¿no? Que creamos nuestra nuestras propias vivencias. Pero claro, Y perdona que haga un inciso más, sí, discúlpame, sí, Uriel. Tú imagínate que tú estás, que pides confortable y te dicen que confortable se dice pincho. Entonces tú dices, yo quiero un pincho aquí y te aparece un pincho y te vas a sentar y te pinchas. Y dice, no, pero a ti te han enseñado que confortable se dice pincho. Y dice, bueno, pues yo quiero en mi cama, quiero muchos pinchos. Y te sigues pinchando. Y yo quiero que mi relación sea llena de pinchos, porque tú piensas que es confortable. Y cuando abrazas a tu pareja, lo que haces es sangrarte vivo. Y entonces no entiendes nada y dices, ¿pero por qué? ¿Qué me está pasando? Que yo lo que pido es estar feliz y solo hago que sangrar y sufrir y recibir daños. Pues porque eh, confortable no se dice pincho, confortable se dice confortable. Nos han engañado, nos han equivocado, Uriel. Nos han equivocado con las palabras. Y entonces lo que tenemos que hacer, porque no nos van a ayudar, es volver a encontrar nuestra coherencia, volver a encontrar poder actuar alineados con nuestros propósitos y nuestros deseos, a la manifestación de nuestros deseos estén alineados, es decir, que sea lo mismo, que sea una realidad, una real proyección a nuestros fueros, a lo que en nuestros fueros internos deseamos. Uriel. claro, entonces me gustaría saber, y creo que a la gente también, cuál es la manera más práctica que, y cuál es la medida que se puede implementar para entrar en esa coherencia, ¿no? Que vos mencionabas.
A ver, son varios pasos. Uno es digamos, por eso a través de Caja de Pandora y siempre agradecido a Luis Palacios, que siempre me ha posibilitado el poder acceder a este espacio y estar conectados con vosotros. Yo he promocionado en abierto unas herramientas que lo único que hace es hacer un diálogo interno en coherencia contigo mismo. Uno de ellos ha sido el corte, es decir, cortar con cortar con todo la contaminación, cortar con todo lo digamos, decir a ti mismo en coherencia y que tu subconsciente te haga caso, decir yo esto no lo quiero, porque claro, no quiere decir luz. Entonces, una ha de ser eliminar todas las resistencias, eliminar todos los frenos, es decir, eso es importante, porque si tú sabes dónde tienes que ir, pero si estás atrapado o unido a un dado de cemento, de hormigón armado, pues no te puedes mover, ¿eh? Como si tuvieras una argolla y tuvieras una bola de acero, es decir, apenas te puedes mover. Y aunque tú sepas dónde tienes que ir, no te puedes mover. Entonces lo importante es cortar con toda la porquería que nos han metido alrededor. Esa es una. Luego dos es saber dónde hay que dirigirse. Eso sí que lo sabes. Porque lo que tienes que es reconectar con tu naturaleza, reconectar con tu esencia, reconectar con tus deseos, que eso todo el mundo lo sabe. Porque si tienes deseos es porque salen de tus propósitos y emanan de tu naturaleza, de tu esencia. Y luego es conseguirlo. Ahí yo he propuesto varias herramientas. Una es la de la miel, otra es la de crear unos mantras, pocos mantras que sean más o menos, que estén lo más limpio posible. Y si no están limpios con la herramienta de corte, se acaban de pulir, como cuando coges unas tijeras y estás podando un árbol, es decir, haces una especie de limpieza como si fuera un bonsái. Y luego repetir esos mantras, como la iglesia, como las religiones nos enseñan a repetir unos mantras para poder creativizar. Lógicamente, hasta ahora ha sido para crear esa matrix, la Dracomatrix para ellos. Y ahora empezar a poder creativizar una monada matrix, que sería una matrix más acorde a lo que nosotros somos y que va con nosotros. Y luego yo sigo experimentando, sigo buscando sintetizar herramientas mucho más sencillas, mucho más rápidas. Es decir, porque lógicamente creativizar es un tiempo, hay que condensar el propósito, se tiene que manifestar, tiene que cristalizar, y eso hasta ahora, pues, en el espectro espacio-tiempo, pues, cuesta un tiempo y es fácil que sin querer puedas desviar el tiro y no se manifieste. Entonces, sigo yo, por ahora con estas herramientas nos estamos acercando, pero yo siento que aún podemos sintetizar mucho más el conseguir el propósito, es decir, desde que uno desea hasta que se manifieste, que el plazo en el espacio-tiempo, en el espectro espacio-tiempo, sea lo más corto posible. Y aún sigo en ello, es decir, pero yo, la herramienta de la miel, que es en la convergencia, convergerla en la miel es una manera de atraer la luz y cristalizarla y manifestarla, es decir, condensar esa luz. Siento que esta herramienta se acerca bastante a nuestros propósitos para poder creativizar y manifestar nuestros deseos. Uriel. Excelente, entonces básicamente es reprogramar todo lo que nos vinieron inculcando, ¿no? Sí, volver a la coherencia, volver a la coherencia Sí. y luego empezar a conectar con el vacuo, con el mundo cuántico que nos rodea. Aunque miramos siempre al cielo, el mundo cuántico nos está rodeando constantemente, y empezar a interaccionar, es decir, empezar a comunicarnos con el mundo espiritual que nos han enseñado que es el mundo espiritual si somos religiosos, o el mundo cuántico si no somos religiosos, es decir, que si somos ateos, pero al fin y al cabo es lo mismo. Empezar a interaccionar con el mundo cuántico, con el espectro cuántico y poder creativizar nuestros propósitos, sí. Exacto.
quedó muy claro, realmente muy bien explicado. Quería preguntarte una cuestión que me parece importante, si es que realmente existe una programación por linajes. ¿Se entiende mi pregunta? Distintas Sí, programaciones. claro. Fíjate si está programado, porque hay una parte de este 90% que dicen que es basura. Es una información que es modificable fácilmente y luego hay un 10% que es estructural. Ese estructural es el que te da el color de la piel, el color de los ojos, tu pelo, es decir, el color de tu pelo, la forma de tu pelo, tu fisionomía, es decir, todo eso. Y eso lo da ese ADN estructural, ¿eh? Entonces, lógicamente, el linaje viene por la parte estructural. Nosotros tenemos contaminados ese 90% con mensajes draconianos o del gen de la serpiente, o como lo quiero llamar, o reptilianos. Ese 90% lo tenemos súper contaminado en esta memoria celular, en la parte del ADN. Y ellos lo que querían es generar esa masa crítica para que entre dentro de este aproximadamente 10% y que se estructuralice dentro de ese 10% y ya forme parte de nuestra realidad. Y eso, ahí estaban ellos esperando esa masa crítica para que dentro de ese 90% que condensara y forme parte de nuestra estructura como mónada, que ya no seríamos mónada, que seríamos una mónada draconizada. Por eso ese linaje es muy importante, porque es toda la información estructural que venimos recibiendo desde nuestros ancestros, desde nuestro pasado, y a medida que tú te vas cruzando con otras mónadas, forma parte ese hijo o esa hija, cruza y une y se estructuraliza con la unión de estos dos seres que son el padre y la madre, de estos dos linajes distintos. Entonces, podríamos decir también que, bueno, por ejemplo, los asiáticos con respecto a los latinoamericanos o los europeos, todos estamos totalmente en incoherencia, digamos, ¿no? Tenemos distintas, dentro de la mala programación que ya tenemos todos, toda la población mundial, digamos, Yo te normal. explico. El ser chino, el ser negro, el ser blanco, el ser rojo, como los indígenas noramericanos, como los cherokee o los otros o las otras tribus. Es decir, eso no es ningún error, es decir, eso es una diversidad. Eso se llama diversidad en la mónada, eso se llama riqueza. Lo que tenemos contaminado todas las culturas, es decir, es ese 90% con estas palabras que están torcidas, tergiversadas. Es decir, que están redirigidas hacia la draconización, hacia el dragón. Es decir, fomenta al dragón y anula y destruye a la mónada, porque lo que están buscando es que esa fomentación del dragón se acabe manifestando, se acabe cristalizando en esa parte del 10% del ADN, que es el ADN que forma nuestra estructura, que es el que desencadena nuestros procesos proteínicos, porque a través de la proteína se genera la carne, se genera todo lo que es la materia que conforma nuestros organismos, nuestra piel, nuestros ojos, todo, los huesos, todo. Sí, correcto. Yo lo que, igual a lo que iba, no es si es un error, sino en sí, si estas cruzas, por ejemplo, una cruza de linaje de razas chinas con asiáticos con latinoamericanos, por ejemplo, puede generar aún más desarmonía o simplemente todo se mantiene de Pues la misma todo, manera. a ver, contaminación más contaminación es igual a contaminación. Es decir, todas las razas tienen en el 90% de ese ADN maleable, ese ADN modificable, está ya contaminado, que ahora poco a poco se está descontaminando. Estaba ya, voy a decirlo en pasado, estaba ya contaminado con estos mensajes que fomentaban
al paradigma dragón. Es decir, y esto ya, entonces, en el momento que se cruzaran cualquier linaje, al final íbamos a parar a lo mismo, porque iban a seguir entrando en conflicto lingüístico, sea asiático o sea, sea asiático o sea hispano o sea anglosajón o sea del linaje camita, que es en África. Es decir, todo está contaminado por el dragón y lo que hay que hacer primero es descontaminarse de todo el paradigma dragón y empezar a reconectar con nuestra esencia, que es la mónada, como nos queramos llamar. Ahora nos llamamos mónada porque nos han programado como mónada, pero lo que somos, lo que sentimos que somos, fuera de las palabras. Vos mencionaste justamente a los países anglosajones, ¿no? Y una pregunta también que tenía era si realmente, si los países anglosajones de habla inglesa corren con alguna ventaja con respecto a los países de habla hispana en cuanto a la programación. Tiene la ventaja lo mismo que los hebreos. Mira, si tú te das cuenta, en la programación hispana, si tú ganas dinero, tienes que ser un ladrón, porque lo han programado así. Es decir, tienes que ser un ladrón, entonces yo no soy un ladrón, entonces voy a ser un miserable, porque o soy bueno y miserable o malo y rico. Es decir, así nos han programado. Excepto sobre todo a los hebreos. A los hebreos es bueno ganar dinero, es bueno recoger, es bueno tener, es decir, lo han asociado. Se les permite en la programación mental recoger oro, dinero, mujeres, todo, es decir, tener. Es decir, ¿por qué? Porque son los que están más atrapados por el dragón y son los, digamos, los recolectores de la mónada. La raza hebrea, sobre todo dentro de la religión de judaica, son los han programado para que sean los recolectores de toda la mónada. Solo que los hebreos, no hay que olvidarlo, que forman parte de la mónada y son hermanos nuestros. Los hebreos son hermanos nuestros, los árabes son hermanos nuestros, los camitas, que son los africanos, son hermanos nuestros. Y los anglosajones son unas, digamos, dentro de la programación anglosajona, han fomentado lo que es la productividad. Es decir, los anglosajones, la lengua anglosajona está mucho más desarrollada dentro de la productividad. Por eso cuando los hispanos van a Estados Unidos o van a Inglaterra e integran la lengua y la usan comúnmente el inglés, pues cambian su programación y se vuelven más productivos y ganan más plata y les va todo mejor. Y luego cuando van a Sudamérica, pues los ves que les ha cambiado la vida, ganan más plata. ¿Y por qué? Porque la programación mental se los permite. Y no solo eso, sino además de la programación mental, estás en un entorno, que es el entorno en Estados Unidos, que te lo habilita, te lo posibilita, pues más azúcar, pues mucho más azúcar y más dulce es tu vida en ese aspecto. Eso no quiere decir que vivas una vida mucho más individualizada y mucho más aislada, porque los sajones viven una vida mucho más, sufren más la soledad que lo puedan sufrir los hispanos en Hispanoamérica, que por lo menos aún hay más contacto entre el ser humano y a nivel emocional. Porque los anglosajones están mucho más dentro de la programación mental, están mucho más separados a nivel emocional entre sus congéneres. Incluso te puedo decir que en España, que somos hispanos, pero en España el español está mucho más separado emocionalmente de sus congéneres que los que hablan hispano con unos cambios fonéticos. En Hispanoamérica tienen mucho más confraternización entre los congéneres, entre los seres humanos. Uriel. Sí, y justamente interesante lo que vos decís sobre España, ¿no? Me gustaría que le cuentes a la gente el significado de la palabra España, porque hay mucho público español que va a ver esta entrevista y que bueno, está ya lo mirando. conté en la caja de Pandora, que España es España, viene de una palabra, aunque han dicho que quiere decir la tierra de conejos, porque se han burlado de nosotros. Nos dicen 4 tonterías y como nos lo memorizamos cuando somos niños, que allí somos una esponja, luego es muy difícil borrarlo. España viene de una palabra griega que quiere decir miseria, es decir, necesidad. Y realmente el español se siente mísero, siempre está en la escasez y siempre se siente en
en segundo grado respecto al resto de los europeos. Y según te sientes, así te pasa. Por eso los alemanes, que tienen otra programación, el germánico, que tienen otra programación, y el anglosajón, pues se sienten en primer lugar. Y así sigue siendo como así siempre ha sido. Menos cuando tendríamos otra programación en la Edad Media, es decir, posterior a la Edad Media, cuando España tuvo un imperio. Tuvo un imperio porque así lo programaron. Y luego nos desprogramaron de ello, fueron modificando nuestro lenguaje y nos dejaron en segundo lugar. Y lógicamente, imagínate los hispanos que están en Hispanoamérica, pues se sienten en tercer lugar. Porque primero están los anglosajones, luego están los hispanos occidentales que están en el hemisferio norte, y luego están los hispanos que están en el hemisferio sur, que se sienten en tercer lugar. Pero eso es todo programación mental. Pero como nos creemos esta programación mental, así nos lo creemos, así nos ocurre. Uriel. Claro, muy, muy interesante lo que decís, y también tiene que ver con la situación, ¿no? La situación política. Mencionabas el tema de, claro, de los hebreos y los anglosajones, y cuando uno se pone a analizar el sistema al que muchos llaman Illuminati y demás, ¿no? Este plan del nuevo orden mundial y demás, cómo quieren establecer la nueva Israel y actúan mediante el poder británico, la Casa Real Británica y demás, ¿no? Y está todo finamente unido a esto. Es realmente increíble cómo cierra todo. Mira, te voy a contar algo, Uriel. Estaba hablando justamente hoy con una persona, es decir, al sistema le interesa de que tú pienses que ellos tienen el poder. Ellos no quieren ser tus amigos. Ellos no quieren que tú pienses que tú te vas a hermanar con ellos. Ellos quieren que pienses de que ellos tienen ese poder, porque tú estás apretando el limón, tú tienes una creencia y les estás habilitando un espacio para que ellos sigan teniendo ese poder. A Rockefeller, a Rothschild le interesa de que ellos están podridos con el dinero, porque si tú lo crees, aunque te cabres, esa creencia hace de que ellos van a seguir permaneciendo con ese dinero. Es decir, al sistema le interesa de que este grupo se llame Illuminati, esta gente son los Illuminati, porque les estás habilitando para que sigan teniendo tu luz. Es decir, hay que empezar a llamarlos Oscurati, hay que empezar a tener la creencia de que Rockefeller y Rothschild Claro. son pobres, hay que empezar a pensar que el poder ya no tiene el poder y que el poder lo perdió. Hay que empezar a coger la herramienta que yo he enseñado del corte y decir, estas entidades ya han perdido su poder, ya no tienen dinero, ya no tienen nuestra luz, y lo que nosotros creemos, creemos así será, porque nosotros somos los que alimentamos y posibilitamos su estatus. Así que cortemos con ese estatus y entonces ellos caerán de su pedestal. Porque no olvides que los que están creando, dando toda esa información y creando esa alarma y creando y diciendo que ellos son los ricos y ellos tal y tal, son ellos mismos. Porque ellos lo que están es seguir fomentando nuestras creencias para ellos permanecer in secula secularum como ellos siempre han estado. Así que lo que tenemos que hacer es cortar incluso con estas informaciones que se encuentran dentro de estos espacios alternativos que están en las redes de Internet, que parece que son conspiranoicos y lo único que hacen es mantener el estatus del poder, que está fractalizado y está separado a nivel económico, a nivel social, a nivel religioso y a nivel incluso alimenticio, digamos, a todos los niveles, a nivel militar, a todos los niveles. Así Claro, que lo que tenemos que hacer es cortar con esas creencias que ellos nos intentan meter para que ya no tengamos que alimentar sus intereses. Dejemos de alimentar sus intereses y sus pretensiones. Así que cortemos. Dime, Uriel. Claro, todo esto también se relaciona con la ley de atracción, ¿no? Uno atrae todo eso que también piensa y siente, ¿no? Uno al sentir a Rothschild y a Rockefeller y demás en ese estatus de poder que se le da,
lo perpetúa aún más. Claro, Entonces, los estamos perpetuando, entonces estamos entrando en su juego. Entonces, cuando aparece un bloguero que dice que Rockefeller es malo y Rothschild es malo porque tiene todo el dinero y todo tiene el oro, y entonces tú en un momento dices sí, 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 y ya los estás perpetuando. Aunque para ti sean unos hijos de su madre, es decir, sean sean malos y sean unos hijos de tal y todo eso, pero los estás perpetuando. Y ellos no quieren ser tu amigo. Ellos lo que quieren que les perpetúes con tu energía, les perpetúes en su estatus, donde han estado, donde llevan estando muchos años y quieren seguir estando así durante muchos años más. Todos los años que tú les permitas. sí, bueno, básicamente es cortar con esta especie de tulpa que se crea alrededor de ellos, ¿no? Eso es. Es Las decir, tulpas son... empecemos a crear, a creer y a crear que Rothschild es Exacto. pobre, que Rockefeller es pobre, que los dragones son Sí. unos miserables y son unos flojuchos y que no valen para nada. Que los Illuminati ya son oscurati y se les fue la luz, porque toda esta nueva creación que vamos a hacer va a derribar todo ese montaje que ha estado dominándonos y sometiéndonos estos últimos milenios. Ahí les acabo de poner en el chat, les puse el hashtag Oscurati para que lo difundan, por favor, porque es muy cierto que se difunda esto, sí, sí, tal Si cual. Illuminati, los seres de Nor, de luz, somos nosotros. Es decir, empecemos a llamarnos los Illuminati. Nosotros somos los Illuminati porque la luz es nuestra y la luz nos corresponde. Así que llamémonos Illuminati. Nosotros somos los Illuminati. Nosotros tenemos la Nor, nosotros tenemos el oro. El oro es nuestro. Y a ellos que se lo busquen por ellos mismos. Pero como son unos gandules, porque el depredador al fin y al cabo es un gandul cobarde y solo sabe que aprovecharse del prójimo, pues no lo van a poder tener, porque ellos tendrían que cambiar de paradigma para poder y cambiar de forma de actuar para poder conseguir sus propósitos de una manera no depredatoria. Pero ya se arreglarán, no es nuestro problema. Arreglémonos nosotros. Así que nosotros somos los Illuminati, el oro es nuestro, el dinero es nuestro, la vida es nuestra y si puede ser eterna también. Exacto. Y vos, Cambiemos, mencionando justamente, cambiemos nuestras creencias y empecemos a cortar con todas esas mensajes que lo único que hace es perpetuar a estas entidades y a estos traidores a la monada con estas entidades en su poder. Perdona, en su poder que nos ha estado dominando hasta ahora. Ojo, claro, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora. en tiempo pasado. Siempre es importante, ¿no? Hablar en tiempo pasado cuando Sí, se... cuando hablas del enemigo, habla en tiempo pasado. Para nombrar al enemigo, habla en tiempo pasado y para empoderarte, habla en tiempo presente. Y si quieres Exactamente. en futuro, y si quieres en futuro, pero en presente, por supuesto. Uriel. Hablando un poco de todo esto, me gustaría saber más allá de la programación y demás, ¿cuál es tu opinión acerca del nivel en el que se encuentra el ser humano en la escala evolutiva, ¿no? Mira, el bajar a la tercera dimensión es un juego, es una experiencia. Es decir, no tenemos que ir a ningún sitio, ni tenemos que ir ni tenemos que ir para atrás ni para adelante. Tenemos que hacer lo que deseemos. Es decir, si ahora nosotros queremos tener un tercer ojo, pero un tercer ojo que vea de verdad, es decir, que se abra y se cierre, las moscas tienen 100 ojos, no sé cuántos pueden tener ojos, porque los ojos de las moscas son multilenticulares, si se puede decir así, multioculares. Entonces, cada ser viviente, cada ser vivo, evoluciona donde quiere, alcanzando esas masas críticas, habiendo un quórum, un acuerdo dentro de lo que es la conciencia colectiva y haciendo ese salto evolutivo. Entonces, estar en este espectro de tercera dimensión es un juego y es experimentar. Solo que nosotros no nos dejan experimentar lo que queremos experimentar y nos obligan a hacer cosas que no queremos hacer porque al final lo que hacemos es
producir y actuar para que se beneficien otras entidades que no somos nosotros. Es decir, los frutos nuestros se lo llevan otros, nosotros cultivamos, hacemos crecer el árbol, promovemos para que hayan frutos, pero luego la cosecha se la come otro. Es decir, entonces lo que tenemos que hacer es empezar a cosechar lo que nosotros y a cosechar los frutos de lo que nosotros hemos sembrado y que ya nos aproveche otro de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, de nuestros deseos, de nuestros propósitos, de nuestras intenciones. Exactamente. Hablaste un poco de esto de cosechar, ¿no? y sembrar los frutos y demás. Y por ahí, por este lado, quería encarar también la entrevista. Quería preguntarte si crees que la alimentación influye en nuestra manera de actuar y a su vez también si el lenguaje influye en cómo nos alimentamos nosotros, porque eso... Sí, la alimentación, claro que influye. Es decir, el ser un depredador, pues influye para mantenerte en el espectro de depredador. Pero lo que más influye es la alarma social. Es decir, una alarma social que se convierte en una creencia, eso sí que influye. Porque sobre todo una creencia lo que hace es determinar. Luego, un acto conductual dentro de la alimentación, es decir, sobre todo el hecho de ser depredador también influye porque te estás programando para mantenerte dentro del fractal depredador. Es decir, entonces es correcto actuar en coherencia a nuestra esencia, a nuestra naturaleza. Es decir, la alimentación tiene que estar acorde a lo que nosotros sentimos que tenemos que ser. Sí que es verdad que si tú quieres ser vegetariano o quieres alimentarte solamente de semillas, pues es muy difícil, porque en el día a día, como nuestra Matrix no es de la mónada, sino es una Matrix depredadora, en el momento que tú te vas a un restaurante, te vas a un bar, pues de segundo plato o tienes carne o tienes pescado. Y entonces a mí me pasa muchas veces que cuando yo quiero un segundo plato, tengo que pedir dos primeros. Tengo que pedir una ensalada y tengo que pedir luego arroz, porque en el segundo plato o tienes carne y tienes pescado, es decir, o entras en la depredación. Entonces es difícil, pero sí que es verdad que modificando tus hábitos alimenticios, pues acorde a tu esencia, pues vas ayudándote a poder volver a entrar en el espectro y en el espacio donde tú quieres estar, es decir, en tu Matrix. En la monada Matrix. Exactamente. Y ahora que nos metimos un poquito más de lleno en lo que es el lenguaje y la salud, ¿no? Me gustaría saber esto que es de una gran carga social, ¿no? Y que cada vez se vive con más frecuencia. ¿Qué significado tiene realmente la palabra cáncer y de qué manera utilizan ciertas palabras para ponerlas como nombres de enfermedades y demás, ¿no? También Pues mira, gracias ayudando a las por personas. explicármelo porque lo voy a especificar un poco más. El K primigeniamente es el ser, el ser, el alma. Vamos a dejar que es el ser. K es igual a ser. An es el cielo. Entonces, Kan es el ser celestial. Correcto. Entonces, primigeniamente Kan quiere decir ser celestial, que es el deseo de toda monada. Pero luego te ponen delante y te asocian a Kan con dragón, que ahí he dicho antes que San, Chan, Kan quiere decir dragón, como el dragón Kan, que es el gran dragón. Entonces, en el momento que tú, es como si te ponen, tú imagínate que tú tienes un propósito y en el medio te ponen la muerte. Entonces, si tú quieres llegar a la luz, te ponen la muerte, entonces te mueres, entonces nunca alcanzas la luz. Es como que te ponen, saben lo que tú deseas, te ponen una zanahoria, pero te hacen pasar por un filtro, que el filtro es la muerte, y entonces cuando tú haces una acción para llegar a la zanahoria, te mueres y entonces nunca alcanzas esa zanahoria. Claro. Entonces, nosotros buscando el intentar llegar a alcanzar el ser celestial que nosotros somos para conectar con nuestra celestialidad y entonces al conectar con nuestra celestialidad, estando en la tercera dimensión,
estamos conectados con nuestra creatividad, con nuestra divinidad, ellos nos pasan, nos meten un filtro que se llama Kan, que quiere decir draconización, el dragón. Y entonces nos atrapan y buscan que a través de ese filtro nosotros vayamos y nos draconicemos, que es ser Kan, que es ser dragón. Por cierto, ser también quiere decir además serpiente. De ahí viene la palabra serpiente, porque ser en babilonio quiere decir serpiente, además de enemigo. Pero bueno, es un sumatorio semántico. ¿Qué ocurre? Nosotros, al pasar por el filtro de Cáncer y nos intentan hacer ese cambio biológico, ese cambio genético, entramos en una deformación genética que es la deformación que es la enfermedad conocida por el cáncer. Porque le damos unas contraórdenes, un conflicto, hay un conflicto en nosotros mismos de la mónada no quiere draconizarse, pero nosotros le estamos dando la orden de hacer un cambio genético hacia la draconización y caemos enfermos. Pero el sistema insiste para ver si en algún momento algún ser pasa por ese filtro y se draconiza sin morirse. Es decir, nos ponen o el susto o la muerte, o la draconización o nos morimos, o la draconización o nos morimos. Y por ahora normalmente nos vamos muriendo antes que draconizarnos, porque la monada no quiere ser un dragón, no quiere ser un draco, ni lo va a ser porque ya el juego ya está descubierto. Exactamente, siempre nos ponen la muerte por delante, ¿no? Voy a leer una pregunta que hicieron en el chat, que la hizo un Real Citizen, que es muy interesante. Dice, ¿tienen los números relación con las letras y por ende la numerología afecta nuestro vocabulario? Pregunta un Real. Vale, hay que diferenciar lo que es la imagen del sonido. Es decir, por ejemplo, el 8 simboliza el infinito, es el circuito cerrado, ¿vale? El circuito cerrado. Y luego, ¿qué quiere decir 8 en invocación? 8. Por ejemplo, 8 viene de os, si algo a mí me resuena, que quiere decir la muerte. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo, ¿eh? El os quiere decir la muerte en sumerio, en el código fuente, de ahí sacan 8 y entonces es una manera de darnos el mensaje que nos meten la muerte en un circuito cerrado, para que nunca salgamos del nacimiento y de la muerte. Estamos en un ciclo que no salimos. Entonces siempre estamos muriéndonos y reencarnándonos, muriéndonos y reencarnándonos, muriéndonos y reencarnándonos. Es posible que en el momento que cambiemos toda la simbología que nos rodea, cambiemos nuestros parámetros, cambiemos nuestro reloj biológico y yo no sé si podemos alcanzar la vida eterna, pero seguro que vivir muchos más años, sí. Exactamente, sí. Es muy interesante esto. Yo creo que también habría que cortar, ¿no? Con el tema de las reencarnaciones en el Claro, sentido pero para de... eso necesitas saber qué quiere decir 8. ¿Qué quiere Claro, decir 7? exactamente. 7, por ejemplo, viene de Set, que era el dios de la oscuridad, era otro demonio, el dios de la guerra, era el Set, el dios egipcio, asociado Claro, a... de esta Entonces, manera podemos claro, en llegar el momento que tú sabes todos esos Exacto. significados, esa sombra, es decir, lo que hay que eliminar la sombra a las palabras actuales. En el momento que tú eliminas la sombra a las palabras actuales, te quedas con la luz. Exactamente, es así de claro. Voy a seguir leyendo una pregunta que acá Sí, dime. habían hecho. A ver si la encuentro por acá, porque escribieron... Acá está. Gabriela Gómez pregunta, ¿qué palabras pones en el papel para cortar con la desconexión de las glándulas pineal y pituitaria al campo cuántico?
Pues yo pondría glándula pineal y glándula pituitaria. Si quieres lo puedes poner arriba, puedes poner tu nombre, puedes firmarlo y digamos, te tienes que asociar a ello. Y abajo puedes poner calcificación, obstrucción, cerrado, lo que se te ocurra, ¿vale? Y arriba puedes poner incluso abierto, ¿vale? Y abajo poner cerrado, obstaculizado, obstáculo, todo, calcificación, es decir, lo que se te ocurra. Y vas cortando, es decir, ves cortando y ves experimentando, ves cortando y ves experimentando. Yo todos los días, en el momento que algo me ocurre durante el día que a mí no me gusta, que no va conmigo, yo a la noche ya estoy cortando. Y se lo mando a la luna. Es decir, yo he cambiado para coger la luz del sol y darle toda la basura a la luna. Se ha acabado de que la luna se lleve nuestra luz por la noche. Es decir, una de ellas es decir, poner Nor arriba, la luna abajo y cortar. Para que la luna ya no se lleve nuestra luz, porque la luna hasta ahora es como una especie de aspirador, por eso la marea sube. Si tú te das cuenta, magnéticamente la luna chupa, por eso la marea sube. Mira la fuerza que tiene la luna para que la marea del mar de los 5 continentes se eleve 1 metro o no sé cuánto se puede elevar en cada, depende de la latitud y la longitud en la que se encuentre. Pero bueno, Claro, no hay se que cortar absorbe. para que ya magnéticamente ya no tenga acceso a nosotros. Y en el momento que ya no tenga acceso a nosotros, la luz es nuestra. Se acabó. Que ya no se deprede nuestra luz, es nuestra, es nuestro y nos corresponde. Ya está. Hay que hacer propio, hay que apropiarse de lo propio. Apropiarse sin la A de lo propio. Ya está. Porque nuestro es. Exactamente, es todo nuestro y bueno, y como lo dijiste hace un ratito, el poder es nuestro, ¿no? Así es. Eh, para ir finalizando, ya llevamos 1 hora y media. Sí. Eh, Quería preguntarte, ¿qué cambios sentiste vos en tu vida una vez que descubriste estas cosas, ¿no? Que pudiste abrir estas nuevas puertas en los conocimientos. Mira, lo primero que notas es un alivio, lo primero que notas es que ya no eres culpable, lo primero que notas es que ya no eres un inútil, que ya no hacer mal las cosas, ya sabes lo que está ocurriendo. Lo primero que notas, posteriormente lo que empiezas a notar es un alivio, es un despeje, es decir, ya empiezas a entender, ya no te frustras tanto, ya no te cabreas tanto, es decir, ya empiezas a entender, ya sabes que hay un porqué. Entonces, y hay un para qué. Y entonces ya hay un momento que ya empiezas, ya dices, bueno, si no lo consigo ahora, sé que lo voy a conseguir, pero ya estoy en el buen camino. Lo importante es que cuando ya sabes que estás en el buen camino, dejas ya de sufrir. Ya empiezas a sufrir menos y llega un momento que ya dejas de sufrir. Ya no tienes que hacer una práctica, sea del yoga o cualquier técnica para dejar de sufrir. Ya en tu naturaleza ya dejas de sufrir, se acabó. Ya no tienes que esforzarte para dejar de sufrir. Ya empiezas a entrar en paz contigo mismo, que no quiere decir sufrimiento, ya empiezas a estar en armonía y ya empiezas a ser feliz. Es decir, realmente ya empiezas a ser feliz y ya no te desesperas, ya empiezas a entras en una especie de sintonización con tu ambiente y ya te empiezas a sentirte integrado, ya empiezas a comprenderte, lo importante es que ya empiezas a comprenderte y ya empiezas a estar contigo mismo. Y por tanto ya empiezas a estar con los demás y a comprender los demás. Aunque no te comprendan a ti, tú ya empiezas a comprenderlo de verdad. Y ya les das su tiempo, porque ya sabes que es cuestión de tiempo. Claro, ahí es todas las sensaciones que encierra el estar en armonía, ¿no? Así es. Voy a leer algunos comentarios. Acá Paz Mundial dice, depende la creencia que tengas, pero para llegar al cielo tenés que desapegarte de todas las conductas draconas. Si quedan apegadas a ellas, seguirás reencarnando y cada vez será peor si no cortás con eso. Mira, una de las primeras de lo que hay que cortar es con la reencarnación. Porque igual cuando cortemos con reencarnación, que ahora lo acabo de pensar, igual ya no nos morimos más.
Y por lo menos, si acaso, ya no volvemos a la Dracomatrix y nos reencarnaremos o nos materializaremos o nos cristalizaremos en otro fractal, en otro lugar, en otra densidad o en otra dimensión, pero ya dentro de la libertad. Es decir, este mundo es una atrapamosquitos, como son los aparatos que ponen por la noche para atrapar los mosquitos con una luz azul, para luego chamuscarlos eléctricamente. Entonces, este planeta es una atrapaalmas y lo que tenemos que hacer es o nos liberamos o nos adueñamos de este planeta, porque nuestro es. Yo lo que propongo es adueñarnos de lo nuestro, que es este planeta, que es nuestra tierra, que es nuestra casa. Así que ya no es prometida, es nuestra. Exactamente. Acá justamente Espiritualidad y Filosofía en el chat dice algo muy parecido, ¿no? Lo que vos decías. Sinceramente, las reencarnaciones son peor que morir y que no haya nada más. O morir y que haya un cielo cristiano, ¿no? Es que, claro, si cambiamos las creencias, va a cambiar nuestra realidad. ¿Hasta dónde va a cambiar nuestra realidad si cambiamos nuestras creencias? Pues vamos a cambiar nuestras creencias y a ver lo que ocurre. Experimentemos. Exactamente, hay que experimentar y cambiar, ¿no? Muchas veces Pues cortemos el con ser humano tiene reencarnación, miedo. cortemos con reencarnación primero, a ver lo que pasa. Claro. Y cortemos con muerte. Podemos poner nuestro nombre arriba y abajo poner reencarnación, muerte y reencarnación. A ver qué pasa. Vamos a ver si genéticamente nuestra información de nuestro ADN se empieza a modificar y se empieza a estructurar de otra manera. Básicamente no hay que tenerle miedo al cambio, ¿no? Porque muchas veces es también así como nos adoctrinaron con esa Claro, pero mentalidad de es que la miedo palabra, al... ¿te acuerdas que te he dicho que K es ser? Exacto. Cam, que los semitas y luego los camitas, Cam, que es un personaje bíblico, Cam, Am quiere decir toro. Entonces, Cam quiere decir ser un toro, es decir, una especie, si quieres, simbólicamente, o una representación ¿Bio es vida? del ser toro. Es decir, Cam es otra manera de llamarse Draco. Entonces, bio es un fractal griego que quiere decir vida, biológico, biología, la lógica de la vida. Bio es vida. Entonces, el cambio es también una fomentación hacia la draconización. Es decir, la palabra cáncer es una fomentación hacia la draconización. La palabra cambio, que es bio al cam, es decir, vida para el draco, es otra forma de fomentar la draconización. Para que veas que de muchas maneras y por muchas vertientes nos han intentado llevar a lo mismo, a la trampa de la mónada, que es entrar en el paradigma draco y entonces la mónada estaría destruida para siempre. Claro, básicamente está impuesto en todos lados, digamos. ¿Qué es lo que se llama, Uriel, por todos lados? ¿Qué es lo que se llama, Uriel, el rapto de la humanidad? Porque lo que realmente lo que ha intentado es raptarnos y colonizarnos totalmente. Es lo que yo he dicho en mi Facebook, en mi blog, en el Facebook mío, que estamos en una guerra. Pero es una guerra que solo una parte sabe que estamos en una guerra, nos están colonizando, nos están invadiendo y nosotros no lo sabemos. Porque antes de que ellos entraran nos han desconectado, nos han desactivado. Entonces no tenemos capacidad de defendernos hasta ahora. No hemos tenido capacidad de defendernos. Ahora sí, porque ahora los hemos detectado, ya sabemos quiénes son y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Así que actuemos. Exactamente. Bueno, ya saben, vamos a ir finalizando. Llevamos 1 hora y 40 más o menos de entrevista, que está fascinante, sinceramente. Me quedaría prácticamente horas, podría estar hablando con Sergio. Y ya saben lo que hay que hacer, es actuar y concientizarse, ¿no? De estas cosas que pasan Así es. y demás. Así es. Quiero agradecerte, Sergio, por
por haber estado acá en mi espacio. Me gustaría poder Y Uriel tenerte. y a todos los que nos han estado escuchando. Y a todos los Perfecto. que nos vayan a escuchar en diferido, pero bueno, les mando un gran con brazos. Estoy con todos ellos. Por fin nos sentimos acogidos, nos sentimos comprendidos y que la mónada se vuelva a reunir y se vuelva a reunir con poder, no como esclavos ni como rebaño. Exacto. Que tomen el poder que la vida nos dio y Pero que que lo ellos nos sintamos, es quitaron. importante que lo sintamos. No que hay que actuar en la calle, hay que sentirlo. Hay que sentir que eres poderoso, hay que sentir de que vales mucho, hay que sentir que eres lo más de lo más. Claro, hay algo que yo siempre digo que es que siempre hay que unir el pensamiento, el sentimiento y la acción, ¿no? Así es. Pero Para la poder acción lograr interna, cosas. porque esa acción, esa dinámica interna se va a proyectar en la realidad y entonces se va a reflejar, entonces se materializará. No hay que hacer ningún esfuerzo en nuestra realidad. El esfuerzo hay que hacerlo, o el movimiento hay que hacerlo dinámicamente interno para que luego se vea reflejado en nuestra realidad. Porque nuestra realidad se hace solo. Eso ya se encarga el mundo cuántico. La Exactamente. fuente. En el momento que estás conectado con la fuente, en el momento que estás conectado con la fuente primigenia, ella ya se encarga de mandar la luz para que se materialice, se cristalice delante de ti lo que tú has querido o lo que tú quieres. Clarísimo, clarísimo, sin dudas el mensaje. Espero, espero que todos los que estuvieron escuchando y todos los que van a ver acá el video en diferido, que empiecen, ¿no? A ser parte de esto que yo creo que va a tener un gran, y ya está teniendo. Siempre es bueno hablar en presente, decíamos. Ya está teniendo un gran Una gran impacto, repercusión. ¿no? Claro, tal cual, porque sin duda es algo que afecta a todos por igual y en la vida de cada uno. Bueno, quiero agradecerles a todos los que estuvieron ahí durante el directo. Muchas gracias por ver y por ser parte de este espacio. Gracias, Sergio, nuevamente. Espero tenerte Un brazo. en otra oportunidad. Nos vemos en otro video programa de Zona de Investigación. Compartan este video por las redes sociales y bueno, ya saben, el mensaje de Sergio fue claro, sean parte y tomen acción. Les agradezco a todos nuevamente y nos vemos en otro video. Hasta luego. Oro para todos.